vamos a abordar justamente este tema de la pandemia que se ha determinado en el mundo por parte de la Organización Mundial de la Salud, y si esto ya ha determinado como pandemia con países cerrados como el de Italia, cerrados digo, no virtualmente, cerrados en realidad, ¿no? Sí. Hoy hablaba con una pariente mía que vive allí, y me decía, bueno, no hay nadie en la calle, no se puede salir, hay que justificar la salida. Está bien, ¿cuánto se puede sostener esto en el tiempo? Tampoco lo sabemos, pero las pérdidas deben ser millonarias, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuánto nos va a repercutir también a nosotros esta situación mundial, ¿no? Bueno, tenemos dos economistas para está tratar. Héctor Paglia, a quien le agradecemos como siempre, y Agustín Arregui también, que ha venido para charlar con nosotros. Gracias a los dos. Y yo diría, éramos poco y parió la abuela. Sí, desde el punto de vista económico. Con este tema. Sí, indudablemente que un acontecimiento de este tipo que impacta en la economía y precisamente lo que decían ustedes, al ser declarada pandemia, el significado de la palabra quiere decir que abarca, ya no tiene límites, o sea, abarca a todo el mundo, no hay fronteras, impacta fuertemente en la economía y a su vez pone al desnudo una serie de situaciones que venían ya de antes y que ahora terminan de hacer eclosión y que cuestionan cuál es el impacto en la economía real en tanto y en cuanto en el tiempo esto permanezca, y pareciera que esta situación sanitaria, hasta que se encuentre una vacuna, sea de aplicación, disminuya la intensidad de la incidencia del virus, va a llevar tiempo y esto va a golpear. De hecho, ya está golpeando no solamente a los mercados financieros, sino a la economía real. Cerrar un país como Italia está implicando de por sí, desde el momento de inicio, una recesión muy fuerte de la cual va a ser muy difícil salir. Agustín, esto empezó y no se sabe cómo termina, ¿no? Sí, así es. No se sabe cómo terminan los mercados. Nosotros creemos que los mercados estuvieron paradiseando un virus, pero ya con la declaración de pandemia de hoy y las caídas de las bolsas de hoy, ya están empezando a descontar efectos mucho más graves a nivel económico que se pueden convertir en problemas financieros. Para darte una idea, los escenarios base hasta hoy, con la declaración de pandemia, estaban descontando para China, por ejemplo, recortes de crecimiento de entre 0,3 y 0,8% de PBI, y ya pasando una pandemia tenemos que empezar a descontar retrocesos recorte de crecimiento de entre 1 y 2 puntos. El problema impacta primero en sectores como ocio, entretenimiento y transporte y logística, porque hoy en el mundo, hoy un analista dijo algo que lo describía perfecto, creo yo. El mundo hoy está perfectamente interrelacionado. Exactamente. China produce, los bienes se diseñan y se venden en Estados Unidos, y financieramente termina el dinero en Europa, en algunos países y algunos centros financieros. Está muy, perfectamente alineado, pero cualquier cosa que se pueda desajuste repercute automáticamente en todos. Entonces, y eso es el gran peligro que estamos empezando a ver hoy, que se junta además, creemos que el coronavirus puede ser un detonante que puede empujar al mundo a una recesión global. Europa es muy probable, para algunos analistas, que caiga en recesión durante los próximos trimestres. A Estados Unidos, ya incorporándole la pandemia a los modelos, podríamos hablar de crecimiento incluso hasta 0 para terminar este año. Y como bien decía el contador Héctor, no sabemos dónde va a terminar, porque la solución, la mejor solución sería encontrar una vacuna, que no sabemos cuándo puede llegar. Y además, el problema es que, no soy médico, pero por lo que dicen los analistas es el siguiente: el problema quizás no es tanto la mortalidad, hablando en términos económicos, ¿no? Por supuesto, sino que el nivel de propagación, esa velocidad del contagio de entre 1,5 y 2,5x cada 5 días de incubación, hace que los sistemas de salud se desborden. Entonces, como los sistemas de salud se desbordan,
la manera de combatirlo es con, como se está haciendo en el mundo, quedarse en sus casas y congelar a cero la actividad. Eso tiene un daño económico muy profundo y primero en esos sectores que mencioné y después en el resto. China es el 19% del Producto Mundial. Claro. Y es el primer, digamos, es el número 1 en términos de comercio internacional. Ahora, Héctor, ¿esto cómo impacta acá? Bueno, Argentina la toma en un momento muy especial, eso no es ninguna novedad, y esta situación pone a prueba la estrategia y la táctica que eligió el gobierno en cuanto a cómo ir encaminando la situación económica. ¿Qué quiero decir? El eje puesto en la renegociación de la deuda, dando prioridad a un acuerdo con el Fondo Monetario primero, para luego hacer una propuesta a los bonistas, cuyos lineamientos ha presentado el ministro Guzmán en Nueva York en estos días, está sometida a prueba. Primero porque para el Fondo Monetario Argentina sigue siendo un problema importante y, como bien señalaron ustedes en la introducción, es prácticamente un socio en este problema, pero ya no es la prioridad, porque también el fondo tiene que atender la situación global y cuál es la asistencia que va a tener que prestar a sus países miembros en esta coyuntura. Por lo tanto, la rapidez con la cual a lo mejor se pensaba que se podía llegar a un acuerdo del fondo no sea tal, y por otro lado, la caída en los mercados mundiales, la otra cara de la moneda vinculada a los bonistas, ha hecho que los bonos cayeran a niveles muy bajos de cotización, lo cual atrae a fondos buitres para que adquieran estos bonos, puedan tener algún tipo de participación importante que va a condicionar el día de mañana cualquier tipo de negociación que quiera encarar Argentina. Sí, es un déjà vu que ya vimos. Un déjà vu que ya vimos, hay elementos que pueden ser positivos. Por ejemplo, Estados Unidos, la primera reacción fue una tímida, pero baja al fin de tasa de interés. Toda baja en tasa de interés en estas condiciones de renegociación o reperfilamiento de deuda es bienvenida para Argentina, pero en Argentina, ya lo señalaron ustedes, están jugando otros factores que se vinculan al aparato productivo, al aparato institucional, a la seguridad jurídica, a una serie de elementos que tienen que adornar y rodear a la negociación propiamente dicha. Ahora, sobre eso, estábamos justamente en una situación, como hablamos, de negociación, de ver si se puede acomodar la deuda. Con este impacto, como usted dice, habrá que atender tal vez muchos otros compromisos. Eso agregado a que seguramente habrá que tomar medidas posiblemente más duras a medida que transcurran los días, acá en el país hablo. Y muchas empresas estaban allí en el límite, no en el borde. Esto por allí puede ser hasta un mazazo en la cabeza. Bueno, hay un elemento que es fundamental que no podemos desconocer. Esta crisis en lo que se llama la OPEP Plus, es decir, los países de la OPEP más Rusia, que enancada en la cuestión del coronavirus, produjo este lunes una caída brutal en el precio del barril, pone también bajo signo de interrogación la viabilidad económica de un proyecto de la nave insigne de Argentina, que es Vaca Muerta. Entonces, estas cuestiones en las cuales, sumado o a partir de las circunstancias sanitarias, países como Arabia Saudita y Rusia entran en un conflicto para determinar las cuotas de abastecimiento del mercado, producen una caída brutal en el precio del petróleo, termina incidiendo en el proyecto de Vaca Muerta. Entonces, todo está interrelacionado y de esta forma es muy difícil establecer una ecuación que uno pueda decir con cierto grado de fiabilidad es la que va a estar vigente de acá 2 meses, 3 meses o 4 meses, lo cual obliga a un permanente ejercicio y un permanente seguimiento muy cauteloso de cuál es la situación. Ahora, Agustín, el gobierno nacional en estos primeros 100 días ha tratado en la medida de lo posible de llevar adelante medidas reactivantes para tratar de mover un poco el consumo y de mover un poco el comercio, hecho que en la mayoría de los casos no se ha notado porque prácticamente el consumo, salvo el episodio turístico
digamos, de la temporada, no ha habido, digamos, una reactivación en sectores que hoy están en absoluta vulnerabilidad con respecto al futuro. La pregunta, digo, es la siguiente. Estamos discutiendo 3 puntos más, 3 puntos menos en materia de retención de la soja. Y me pregunto, ante esta alternativa de, digamos, de episodio internacional desde el punto de vista económico, ¿a quién se la vendemos? Totalmente de acuerdo. Y yo le agregaría otro problema más. Primero, Argentina es el único país que pone retenciones a la producción de soja. Sí. Todos aquellos que intervienen en el mercado es para subsidiar, o sea, le pagan un plus al productor. O sea que estamos a contramano quizás de lo que se hace en la parte del mundo donde se interviene, exactamente. En Estados Unidos. Segundo, esta situación que estamos hablando anteriormente internacional perjudica los precios internacionales. Claro. Por lo cual, y yo le agregaría una tercera variable en contra que estamos empezando a ver, que es la sequía. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos clientes productores y las cosas que me cuentan, la verdad que no sé si es un muestreo muy válido, pero en general la sensación de que siempre hemos escuchado se termina produciendo. Y la sequía está afectando a la producción. Yo agregaría otro dato más y les preguntaría a ustedes el tema del gasto público, porque la recaudación está 10 puntos menos que la elevación del gasto, es decir, hay más gasto que de lo que se recauda. Bueno, ese esquema se agrava en esta circunstancia en el sentido de que va a haber más gasto, claro, precisamente porque lo va a requerir el sistema sanitario argentino, lo va a requerir la coyuntura y va a haber menor recaudación por caída en el nivel de actividad. Perdón, ese nivel, eso que estás explicando vos, ¿implica de alguna manera que haya rectificaciones o haya modificaciones en las provincias con respecto a muchos, digamos, ítems? Entre ellos hablo de Córdoba, la caja de jubilaciones. Bueno, yo creo que entra, como digo, entra en prueba y en crisis todo el esquema presupuestario de todos los niveles del Estado. Es decir, también pretender por parte de los distintos niveles, ya sea nacional, provincial o municipal, solucionar el problema de mayor demanda de fondos presupuestarios para el sistema de salud vía mayores impuestos prácticamente está acotada. Ya basta ver el nivel de incremento que han tenido. Algo se ha señalado acá con respecto a las retenciones, lo podemos trasladar a otros tributos, indudablemente que no va a ser esa la solución. Pero estamos en una situación de emergencia y una situación que se va a agravar, ustedes mismos lo han señalado. La circulación del virus y por lo tanto las medidas profundas que se deberán tomar se van a ir profundizando, valga la redundancia, a medida que nos acerquemos al invierno. Entonces, esto implica una vuelta de campana total en cuanto a lo que veníamos viendo hasta ahora. O sea, hay que empezar a pensarlo en otros términos, dada la coyuntura internacional y dada la particular situación que agrega cuestiones difíciles a la agenda por parte de Argentina. No olvidemos, Argentina viene de recesión, viene de alta inflación, viene de altos niveles de endeudamiento no productivo, viene de la fuga de capitales. Ya sabemos cuál es el panorama. A eso se suma una crisis mundial quizás no prevista en la magnitud de que se está dando, y eso hace que va a haber que agudizar mucho el ingenio, el pensamiento y la puesta en marcha de estrategias que quizás hasta hoy no se veían en el horizonte. O sea, Agustín, necesariamente va a ser contraproducente para nosotros, digamos, no podemos sacar ninguna rentabilidad de esta situación. Yo creo que no. Creo que hay tres cosas más que nos afectan directamente a Argentina. Primero, el precio de los commodities. Segundo, la menor actividad mundial. O sea, commodities por dos lados, soja y shale. Y tercero, sobre la reestructuración de la deuda, algo que nos impacta mucho, que si bien los centrales están bajando tasas, la caída de los mercados financieros está haciendo que
las tasas de rendimiento de un sector de bonos que se denominan de alto rendimiento estén subiendo. Y eso hace que nosotros, que teníamos, en principio el gobierno tenía en agenda presentar una propuesta de reestructuración, en esa propuesta de reestructuración lleva implícita una tasa de salida, se llama, que es la tasa a la cual los fondos y en la organización se calcula a qué tasa de descuento se van a evaluar esos bonos nuevos. Claro, si tenés un riesgo país de 3.000 puntos, Exacto. muy difícilmente vayas a querer negociar Exactamente. una tasa. La tasa que te van a pedir los fondos de salida va a ser más alta, por lo cual cualquier oferta que vos tenías en la mesa hasta hace 2 semanas, vas a tener que mejorarla hoy. Si querés sentarte en los mismos términos que hace tiempo. Agustín. Completando lo que bien señala Sí. Agustín, para dar un hilo de esperanza frente a esta situación, yo creo que dependerá una vez más de la dirigencia argentina, no solo política, sino empresarial, en todos sus niveles, aprovechar estas circunstancias para sentar bases, para poder llegar al punto de atraer inversiones. Argentina está fuera o sea, no están llegando las inversiones, no llegaban antes del coronavirus, menos están llegando ahora. Argentina tiene un problema de gasto público muy grande, lo tenía antes, ahora se agrava. Argentina tiene un problema inflacionario de antes, ahora se agrava. En la medida que la inteligencia de la clase dirigente se ponga a trabajar sobre estos factores, a lo mejor a la larga, al final del proceso, podamos obtener algún tipo de salida que aliente la esperanza del país. Discúlpeme, la suerte está echada entonces. Totalmente.